agradecerte este espacio en esta situación. Comentarte, ahora sí, te cedo la palabra. Ramón, muchas gracias. Y bueno, estoy atento aquí a cualquier situación. En primer lugar, yo quisiera agradecer esta oportunidad de conversar con todas vosotras y vosotros en este momento difícil, como decís, y también felicitaros por no quedarnos simplemente pasivos o pasivas delante de esta situación, sino fomentar uno de los pocos cambios positivos que va a haber con toda esta situación, que es fomentar el teletrabajo y aprovechar este tiempo para formarnos. El teletrabajo y las teleconferencias tienen muchas ventajas sobre las conferencias presenciales, aunque también inconvenientes. Menos gastos de recursos, menos tiempo, más ecología, menos viajes, y van a ser fomentadas en este futuro. Os hablo desde la mesa en la que tuvimos grandes discusiones y debates con Paulo Freire y Jesús Gómez. En esta misma mesa muchas veces tuvimos ocasión de debatir muchas cosas. Pero la mirada que tengo por las tareas a las que en los últimos años me dedico, que es la evaluación del impacto político y social de las evidencias científicas europeas. Yo elaboré el documento por contrato de la Comisión Europea de los criterios de estas evaluaciones, tanto de medicina como de ingeniería, como de educación y de todos los ámbitos, ¿no? Y precisamente en este momento de confinamiento, que estamos encerrados y encerradas en nuestras casas, con gran preocupación por nuestros seres queridos, mis hijos pequeños, mi madre, que tiene 95 años, y que se ha establecido que los mayores de 80 años no sean atendidos con respiradores ni en las UCIs, porque tiene que ser atendida gente más joven. Y esto se presenta como un criterio técnico e incluso ético. Y el pobre personal sanitario, que está con una gran heroicidad afrontando la situación, se le pone en el dilema de tener que tomar esta decisión ética de a quién mete en los respiradores y a quién no, cuando en realidad no es un criterio técnico, porque la mayoría de estas muertes eran perfectamente evitables. Ya el 17 de enero, acostumbrados y acostumbradas como estamos en CREA a seguir las evidencias científicas, estuvimos reclamando que se tomaran las medidas que las evidencias científicas consideraban adecuadas. En el caso español se tardó 55 días. No se tomaron las medidas hasta el 12 de marzo. Si se hubieran tomado no ya el 17 de enero, sino a principios de febrero, no se hubieran desarrollado tan rápido la enfermedad y no se hubieran colapsado los servicios sanitarios. Y no hubieran responsabilizado al pobre personal sanitario de tener que, por actuar, eligiendo la gente que pueden intentar salvar y la gente que no. Como el personal sanitario, el profesorado, también estamos en muchos casos formándonos, aprovechando, pero también nos pasa lo mismo, que a veces no nos llegan las evidencias científicas y no nos llegan ni en nuestra formación universitaria, ni en los planes oficiales de las administraciones, ni tampoco en la formación continua. Y entonces nos vemos con la obligación de atender a problemas muy graves de la población a nivel educativo y por lo tanto social, y no nos han dado las evidencias científicas. Nos han dado otras cosas que pueden ser muy famosas en la prensa, la televisión a veces, o en los congresos de pedagogía o de lo que sea, pero que no son las evidencias científicas. Y entonces a veces ponemos un esfuerzo extraordinario que no obtiene los resultados que deseamos y que merecemos como profesionales y que desean y merecen todas las niñas y niños. Porque en la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 27 precisamente señala, y es frecuentemente olvidado, que toda persona tiene derecho a conocer las evidencias científicas y a recibir las mejoras que se obtienen a partir del uso
de las mismas. Ya sabéis que no hay que seguir la prensa ni las corrientes para este tema, para evidencias científicas, para otras cosas sí, por supuesto. Todavía el 10 de marzo en España, el que se presentaba, le presentaban como el principal especialista en esta epidemia, decía que en primera página de los periódicos que los niños y niñas no se contagiaban. Cuando ya antes Nature, la primera revista científica del mundo, había demostrado que se contagian muchísimo, aunque no desarrollan la enfermedad. Claro, el 10 de marzo no se habían cerrado las escuelas y había que legitimar esa decisión. Y cuando hay que legitimar una decisión que se quiere tomar o se ha tomado, se recurre a cualquier persona a la cual se le presenta como gran especialista y que dice lo que conviene a la decisión. Quienes seguimos las evidencias científicas a través de las revistas científicas, de los libros científicos, no caemos en esos errores. Y no caen en esos errores las personas que educamos, quienes merecen ese derecho a la educación y a la ciencia. Es desde esa mirada y desde esta situación y esa preocupación de que si yo caigo en la enfermedad me atienden, si cae mi madre no la atienden, que voy a desarrollar el tema del aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico en la actual sociedad es el que reúne todas las evidencias científicas actuales que han demostrado impacto social en la educación, que han demostrado que mejoran los resultados educativos. Cuando digo actuales, no quiere decir que se hayan hecho ahora. Algunas de esas evidencias se han encontrado hace más de 100 años, pero todavía no se han refutado y todavía no se han encontrado otras mejores. Cuando se refuten o se encuentren otras mejores, las sustituimos dentro de las bases teóricas del aprendizaje dialógico por las nuevas. No porque sean nuevas, sino porque superan a las anteriores. Aquí no es el debate entre tradicionales e innovadores, no, no, no. Si yo caigo enfermo, cae alguien de mi familia, no busco médicos o médicas tradicionales o innovadores, busco los que conocen las evidencias científicas que han demostrado impacto social, en su caso, en la mejora de la salud. Por lo tanto, no son todas las evidencias científicas existentes, que hay muchísimas y son muy importantes, sino aquellas que han demostrado impacto social en la mejora de los resultados educativos. Vosotros y vosotras lo estáis haciendo. Estáis llevando las actuaciones educativas de éxito a las niñas y niños de México. Y os felicito por ello. Es una labor importantísima. Pero hoy no nos toca tanto de hablar de las actuaciones educativas de éxito, sino del aprendizaje dialógico en que se basan, aunque haré unas referencias también a esas actuaciones. Hoy toca base teórica. Vamos con el primer principio, porque los 7 principios del aprendizaje dialógico son los que reúnen todas esas bases científicas y empezamos con el primero. Diálogo igualitario. Eso no viene de una investigación psicológica o sociológica o neurocientífica o antropológica, viene de todo, es interdisciplinar. Por ejemplo, la neurociencia. Si vamos al crack de la neurociencia de hoy, al premio Nobel que hoy se considera, hay varios, más importante desde que murió Rita Levi-Montalcini, Kandel, el que ha coordinado la gran Biblia, se llama, de la neurociencia. Vemos cómo dice con toda claridad que con cualquier actividad que hacemos, con cualquier relación que hacemos, ya ha cambiado nuestro cerebro. Que a pesar de lo que se ha dicho y se ha formado a las personas en que los genes son inmutables, él dice que son resultado de nuestra práctica social. Por lo tanto, el diálogo es lo que nos constituye como personas, es lo que nos cambia, el diálogo con otras personas. Por eso, el aprendizaje está basado en el diálogo, porque es la mejor manera de
lograr incrementar no solo los resultados de hoy educativos de esos niños y niñas, sino del aprender a aprender a lo largo de toda su vida. Pero el diálogo incluye las evidencias científicas que hay que tener presentes en las escuelas, en la formación del profesorado, en las universidades y que habitualmente en educación todavía no se tienen en cuenta en la mayoría de casos. Pero si vamos a la psicología, encontramos ya de hace casi 100 años Herbert Mead, el creador del interaccionismo simbólico, aunque él nunca utilizó esa expresión. La idea de que el ser humano se constituye en las interacciones con los demás y que incluso lo que interioriza muy dentro es generado por esas interacciones que tiene con otras personas. Si nos vamos a la sociología, ya habéis leído ya Habermas, aunque cuesta muchísimo, ¿no? Pero lo deja muy claro. El diálogo basado en pretensiones de validez, en argumentos, en evidencias, no en pretensiones de poder. No hago caso a este señor porque es muy famoso y sale mucho por la tele. No hago caso a esta señora porque cobra muchísimo dinero por las conferencias. No, 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 no. Yo hago caso a las evidencias, los argumentos basados en evidencias que me presentan, que han sido previamente evaluadas positivamente por la comunidad científica internacional, diciendo además que son los que más mejoran los resultados. Por lo tanto, con ese diálogo desde infantil, los niños y niñas se acostumbran a presentar argumentos y se acostumbran a incluir dentro de esos argumentos las evidencias científicas internacionales. No es aquello del diálogo, vamos a hablar para ser más modernos, venga, y hablamos de cualquier cosa o de lo que le interesa al profesor. No, no, no. Es un diálogo para asumir esas evidencias y mejorar, por supuesto, sus resultados. Por supuesto, la pedagogía. Paulo Freire, que la habéis leído muy bien, habéis elegido muy bien los libros que has dicho, Roberto. Paulo Freire ya hizo su concepción de diálogo, la misma que Habermas 12, 13 años antes que él. Ya en la pedagogía del oprimido había una teoría de la acción dialógica, ahora que se han cumplido hace poco 50 años de su, digamos, de su edición. Y dentro de ese diálogo Freire ya incluía todo, como luego volveré a citar a Freire. Pero si nos va a la arqueología y vemos las investigaciones de Atapuerca, etcétera, etcétera, vemos cómo la persona llegó a ser persona, dejó de ser en su evolución de otros, digamos, animales. Si llegó a ser persona, es en interacción con las demás personas. No es la relación de la persona con la herramienta. Ninguna herramienta fue creada por una sola persona. No es de una persona con la herramienta, es de una persona con otras personas que hacen la herramienta y se relacionan, digamos, con la herramienta. Lo digo por una mala comprensión, que ha habido una deformación de Vygotsky, que ha situado después la lectura como si fuera una relación del niño con el texto o la niña. No, es una relación del niño con otras personas a través del texto. Pero bueno, esto no dará mucho tiempo a profundizar, a no ser que lo preguntéis, ¿no? Kandel lo deja clarísimo. Y os leo, página 310. En el cerebro y en las bacterias por igual, los genes también son servidores del medio ambiente. Los acontecimientos del medio son su guía. Y lo dice en contra de la formación que hasta ahora se había dado al respecto. Pese a todas las enseñanzas acerca de que los genes del cerebro gobiernan nuestro comportamiento y son los dueños absolutos de nuestro destino, es lo contrario, como él lo ha dicho ahí, ¿no? Pero podemos ver Rita Levi Montalcini, que antes de morir era la crack de la neurociencia, como otro premio Nobel, amigo suyo con el que colaboró Cohen, le decía: Rita, tú y yo somos buenos, pero juntos somos maravillosos. No hay ningún niño ni ninguna niña en el mundo que pueda individualmente aprender tanto, formarse tanto, como se puede formar con otra persona. Están muy formados y formada Rita Levi y Cohen, pero cuando se juntan, la inteligencia de cada uno de los dos, que es también una inteligencia colectiva, aumenta.
Toda esta base teórica y mucha otra que hay detrás del diálogo igualitario, cuanto más la sepamos mejor. Pero sobre todo, lo que es importante, nos ha dado tiempo a profundizar en más o en menos, pero no la liemos, no la adulteremos, no la mezclemos con otras cosas que a cada uno de nosotros y nosotras nos ha parecido importante. Porque si ahora me dan una medicina, si yo caigo enfermo, no quiero que el médico coja la composición de esa medicina que se ha demostrado científicamente que da resultados y la mezcle con algo que él cree. En todo caso, que me diga, esta es la medicina científica y esto es lo que yo creo. Vale, de acuerdo. Pero que no me engañe. No engañemos a las familias dándoles gato por liebre. Las actuaciones educativas de éxito son resultado del aprendizaje dialógico. Y desde el aprendizaje dialógico es como más correctamente se desarrollan esas actuaciones educativas de éxito. Lo digo de otra forma. Las escuelas, comunidades de aprendizaje que han llegado a resultados espectaculares, que ya conocéis, calificándolas de Escuela Milagro, etcétera, etcétera, Montserrat Terrassa, Joaquín Ruyra, muchos otros, lo que han hecho es aplicar muy bien, pero desde esas bases teóricas, sin mezclarlo con otras, las actuaciones educativas de éxito. Y por eso han logrado mejores resultados. Las actuaciones educativas de éxito dan mayores y más rápidas mejoras de aprendizaje cuanto más intensamente se aplican y correctamente se aplican. Intensamente no es lo mismo hacerlo una hora en un aula de la escuela que hacerlo en todas las aulas, pues 3 horas al día, intensamente. Pero correctamente no es lo mismo aplicar esas actuaciones educativas de éxito desde esas bases teóricas que desde otras, que nos ha podido parecer a cada uno de nosotros o nosotras, digamos, importantes. Vamos con el segundo principio, inteligencia cultural. Todos los grandes Nobels, etcétera, de la neurociencia, todos reconocen el principal autor de la neurociencia del que beben es Ramón y Cajal, y lo citan por todas partes. Pues Ramón y Cajal decía que todas las personas podemos, si queremos, ser constructoras de nuestro propio cerebro. Cuando elegimos nuestras prácticas sociales, cuando reducimos nuestras interacciones, o cuando elegimos las interacciones, estamos posibilitando que vayan construyendo su propio cerebro. Y esto no lo dice Ramón y Cajal de unos y otros, de unas y otras, lo dice de todos y todas los seres humanos. Por eso, en esas escuelas que os he dicho, de las demás de éxito, que se califican eso, incluso de escuela milagro, allí se han encontrado, estas dos que he citado, por ejemplo, con niños y niñas de muchísimas culturas diferentes, de niveles socioeconómicos muy bajos, inmigrantes, con papás y mamás con poco sueldo, con poco socioeconómico estatus, con poco nivel académico. Y sin embargo, han logrado unas mejoras de resultados superiores incluso a escuelas privadas de élite. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por cómo lo han conseguido? Porque han sido rigurosos y rigurosas con estas bases teóricas y lo que de ellas se desprende. Algunas de estas escuelas, no digo si estas o no, anteriormente tenían otra concepción. Por ejemplo, anteriormente, o escuelas que no logran resultados, es frecuente que tuvieran una concepción diciendo que los niños que son culturalmente marginados manifiestan una poca motivación intrínseca por aprender. Bueno, pues las escuelas que se basan en esa idea, en que como son culturalmente marginados, no tienen motivación para aprender, obtienen lo que fatalmente están prediciendo. La profecía que fatalmente se cumple, que la conocemos ya de todos muy bien, ¿no? Tú piensas que esos niños y niñas no van a sacar buenos resultados, que no tienen motivación a aprender, y efectivamente ves que no sacan buenos resultados, que no tienen motivación para aprender, ¿no? Pero si eso se sustituye por la otra, por la de inteligencia cultural,
que no la quiero desarrollar de momento, si preguntáis sí, desde otras disciplinas diferentes a la neurociencia, bueno, algo diré, desde la psicología y desde Vygotsky, pues entonces no tenemos esos resultados esperados. O los que dicen, claro, los padres y madres de otras culturas, que no es la hegemónica aquí, como tienen escasa escolaridad, son incapaces de aprender, de intentar apreciar el valor de lo que estamos haciendo en las escuelas, ¿no? O incluso, muchos ya pasan de obvian que pueden lograr con esos resultados educativos la promoción social, ¿no? Y cuestionan que la escuela sirva para esa promoción social. Si hubieran hecho eso, Montserrat, el Joaquín y Rubio y los demás, tendrían los resultados que las escuelas que siguen haciendo eso y pensando eso están teniendo. Vygotsky, os he dicho que iba a decir algo de Vygotsky, decía claramente, página 86 de Mind and Society, ¿no? Decía, lo que llamamos zona de desarrollo próximo es la distancia entre el actual nivel de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Eso ya lo sabemos todo el mundo. Pero dicen que esta zona de desarrollo próximo está determinada por la resolución de problemas. Fijaros, dos cosas dice, con guía adulta, interacción, con guía adulta. O en colaboración con sus iguales más capaces, en interacción. Eso es lo que hacéis en grupos interactivos. Fomentáis la interacción de los niños y niñas de diferentes características, ¿no? Con guía adulta, no solo del profesor o profesora, sino incluso de voluntarios y voluntarias. Una guía adulta muy enriquecedora, pero también con sus iguales constantemente, con otros niños y niñas más capaces en cada una de las tareas. Cuando en lugar de grupos interactivos se hacen adaptaciones curriculares y a cada uno se le pone según su nivel, poca guía adulta hay, pero desde luego muy pobre la guía de los iguales más capaces, ya que separamos a los que más inglés saben en un rincón, a los que menos inglés saben en otro rincón. Vygotsky quería el máximo nivel de desarrollo de los niños y niñas. No era partidario de lo que ahora llaman algunos educación lenta y que quería unas grandes desigualdades en los sectores más desfavorecidos. Quería ese avance en el desarrollo. Decía que el aprendizaje, página 89 del mismo Mind and Society, el aprendizaje se orienta hacia niveles de desarrollo que ya se han alcanzado y es inefectivo. Bien, pues veamos un autor que no sigue las escuelas que obtienen buenos resultados. Ausubel. Os leo afirmaciones de Ausubel, conjuntamente con Novak y Hassenian, en su libro Psicología Educativa, un punto de vista cognoscitivo. Página 422, dice Ausubel, muchos padres negros poseen escasa escolaridad y por consiguiente son incapaces de apreciar su valor. Totalmente anticientífico y profundamente racista, que es lo que le dio mucho éxito entre cierta población blanca que no quería a los negros dentro de sus escuelas y mucho menos dentro de las aulas de sus hijos e hijas. Página 427, Ausubel. Debe concederse desde el principio que el niño culturalmente marginado manifiesta de manera característica poca motivación intrínseca por aprender. Teoría del déficit. Genera muy malos resultados estas afirmaciones. No tienen nada de ciencia, no son aceptadas como científicas por la comunidad científica internacional. Página 400. Que lo que hay que hacer con estos es concentrarse en el dominio de destrezas intelectuales básicas antes de introducirlos a materias más complejas en lugar de recurrir a la práctica omnipresente de la promoción social. Contrario a la promoción social de los sectores desfavorecidos, la cual produce estudiantes graduados preuniversitarios funcionalmente ignorantes. Todo lo contrario a lo que hacen en la escuela Montserrat, en la escuela
Joaquín Ruyra, que se basan en evidencias científicas y también en muchas otras escuelas que también tienen seminarios como vosotros y vosotras, a los hombros de los gigantes, donde se leen solo revistas o artículos o sobre todo libros con bases científicas reconocidas y evaluadas por la comunidad científica internacional. Podría seguir, tengo muchas citas, luego si acaso las dejo para las preguntas si es necesario. Pero hay un montón de citas de Ausubel que en estos momentos no solo son consideradas anticientíficas, nunca lo fueron consideradas, pero bueno, en todo caso refutadas, sino por suerte superadas con otras concepciones. Si alguien se pone a hacer grupos interactivos y tiene en la mente la concepción de aprendizaje significativo de Ausubel, no va a tener muy buenos resultados. Bueno, tengo muchas más citas en contra de Ausubel por todos lados, citas de autores y autoras importantísimos. Vale, vamos con el tercer principio, la transformación. Hay tanta aportación desde todas las ciencias. Por citar una, voy a citar una ciencia que no había citado, la economía. Premio Nobel de Economía Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía considerado más experto en desigualdades y superación de desigualdades, en cuyas teorías se basa de que las capacidades se basa un poco el índice de desarrollo humano, etcétera, etcétera, ¿no? Él lo dice clarísimo. La mejor forma de salir de las desigualdades es la educación. La educación transforma desigualdades. Está en todas las evidencias científicas y en nuestras propias experiencias personales y familiares. ¿Cuántos profesores y profesoras con título universitario son hijos e hijas de padres y madres semianalfabetos, trabajadores manuales, y que gracias a su esfuerzo los hijos e hijas han podido estudiar y a través de la educación se han promocionado por encima de sus padres y madres? Por lo tanto, la educación solo puede ser transformadora. Solo puede ser crear un mundo mejor, pero crear un mundo mejor no así el discurso de los que hablan mucho y no hacen nada, o al menos nada que cree realmente superación de desigualdades. Crear un mundo mejor superando las desigualdades que sufren y tienen los niños y niñas y las familias que acuden a nuestros centros. Y potenciando también los centros llamados de élite para que aprendan mucho más y contribuyan también desde sus ámbitos a la mejora, digamos, del mundo. Pues desgraciadamente aquí pasa como en el principio anterior. Si en el principio anterior había países latinos, había lo de Ausubel, pues en este principio a nivel mundial ha habido durante algunos años la idea de la reproducción. La idea que la escuela no sirve para superar desigualdades, que solo sirve para reproducirlas. Bourdieu y Passerón, Althusser, etcétera, etcétera. Todo esto ya se ha demostrado que no es científico. De hecho, hay un monográfico de Harvard, de Educational Review de 1973, que ya demuestra que los cálculos estaban mal hechos, el informe Coleman, todo esto. Pero además de que no es científico, pero bueno, dejemos ese debate si eso no. En todo caso, ninguna escuela puede mejorar sus resultados desde esta concepción. Si yo voy a una escuela donde no hay niveles socioeconómicos muy altos y me creo eso, pues indudablemente pienso que no van a sacar muy buenos resultados. Y profecía que fatalmente se cumple. Pues no es verdad. Lo que pasa es que hoy en día casi nadie defiende ya las teorías de la reproducción, pero ha quedado en nuestra mente, que es lo malo, es como lo de Ausubel, ha quedado ahí. Y esto lo explica muy bien la neurociencia, las conexiones sinápticas, también explica la poda sináptica, metida ahí si queremos, ¿no? Pero ha quedado la idea de que los resultados educativos dependen del nivel socioeconómico, del socioeconómico status, o dependen del nivel académico que tengan el papá y la mamá, o dependen de que haya muchas culturas en la misma escuela.
Pues es falso, radicalmente falso. Y gracias a que es falso, ya que profesorado de esas escuelas que os hablo, con 90 y tantos % de diferentes culturas y pobres, logran buenos resultados, gracias a que no se han creído estas ocurrencias, ¿no? Sino que han consultado las evidencias científicas, están logrando transformar las desigualdades. Están logrando un mundo mejor, pero no en el discurso, no en las palabras, que eso es muy fácil. Niños y niñas, madres, abuelas, que están transformando sus vidas, que están mejorando todo, que incluso ahora están mucho más atentas al tema de salud y diferenciando más las fake news sobre el coronavirus, las informaciones falsas de las informaciones verdaderas y científicas, y fomentando la educación y la sanidad y la salud de sus hijos e hijas. Vamos con la dimensión instrumental, el cuarto principio. Ha habido mucho profesorado universitario, por ejemplo, de educación, con título universitario, con una plaza de profesor o profesora en la universidad y su sueldo correspondiente, intentando que sus hijos vayan a Irlanda a aprender inglés y que vayan a la universidad. Y que han escrito libros, artículos, por supuesto, no validados científicamente, pero libros y artículos, y son muy famosos, y que están en los congresos de educación en todos los países latinos, y España incluido, etcétera, o estaban, y que van diciendo que lo importante no es que aprendan muchos contenidos. Lo importante no es que aprendan muchas matemáticas, inglés. Si al fin y al cabo se puede ser muy feliz sin saber eso. Eso es la concepción más reaccionaria, más antihumanas que puede existir. Por eso, en comunidades de aprendizaje, el aprendizaje dialógico introdujo el principio de lo que estoy haciendo con mis hijos e hijas. Tienen derecho a ello todas las personas. No caigamos en el doble discurso de nosotros querer un sueldo seguro, querer incluso ser funcionarios, como somos el profesorado universitario español, que nuestros hijos vayan a Irlanda, y en cambio con los demás, hacernos los progres, hacernos los innovadores, los alternativos, no dándoles lo que les va a pedir la sociedad de mañana. No se pueden superar desigualdades sin un intensivo aprendizaje instrumental también. No hacemos diálogo porque es más importante el diálogo que las matemáticas. Hacemos diálogo porque mejoran los valores, mejoran las emociones, mejoran una cosa mucho más importante que las emociones, que son los sentimientos, y mejoran el nivel instrumental de matemáticas y de dibujo y de historia y de todo. Es fundamental mejorar los niveles. Por eso no nos oponemos a las evaluaciones institucionales, las que hace todo un gobierno para todo un país, o las que hace, digamos, PISA, con todos los defectos que tienen PISA y las que hacen los gobiernos. No nos oponemos a esas evaluaciones, porque nos comparan los resultados que vamos obteniendo de una forma muy limitada con otras escuelas que no hacen las actuaciones educativas de éxito. Y salimos muy bien en esas evaluaciones, en conjunto. Y además nos permiten corregir cuando no lo logramos. Sí que nos oponemos a evaluaciones que alguien se inventa, que va de experto, de experta, y que a veces ni siquiera tiene el doctorado o no ha hecho ninguna publicación científica. Esas evaluaciones no tienen ningún valor, son muy negativas y es muy anticientífico realmente tenerlas en cuenta. ¿Por qué hacemos las tertulias literarias dialógicas o musicales dialógicas o lo que sea con las mejores obras que ha producido la humanidad, que ha creado la humanidad? Porque tenemos derecho los niños y niñas a lo largo de toda su vida disfrutar de esas obras. Y 0-18 años es la gran oportunidad, no solo que disfruten de ellas, sino que se aficionen a ellas y les gusten.
Por suerte ahora tenemos la neurociencia, nos fotografía el cerebro y podemos ver, y hay ya muchos artículos científicos, de la diferencia entre leer a Shakespeare, por ejemplo, o leer alguna de las cosas de moda que no quiero nombrar. Todos los grandes autores y autoras, por ejemplo, de literatura, han leído las mejores obras o gran parte de las mejores obras. No han dicho solo las de mi país, ¿eh? No las de tal país, no las del que no piensa como yo. Las grandes escritoras feministas de literatura feminista han leído las mejores obras de la literatura, sean hechas por mujeres o por hombres. Tenemos que dar esa posibilidad de dimensión instrumental de máximo nivel en todo, a todos los niños y niñas y superar los dobles lenguajes. Vamos con el quinto, que es el más importante, creación de sentido. Las escuelas tienen que tener sentido para los niños y niñas y para sus mamás, sus abuelos, etc. Para toda la comunidad. Tiene que tener sentido ir allí. Ir allí, además de aprender matemáticas, es desarrollar, como he dicho antes, unos valores, unos sentimientos y unas emociones, por supuesto. Y eso es muy importante. Y para eso tenemos que conseguir muchas cosas. Por ejemplo, el objetivo de violencia cero. Nada de violencia en las escuelas, de ningún tipo. Y tenemos que percibirlo. Cuando una niña de 11 años se levanta por la mañana y va al baño y se mira en el espejo, está pensando en temas de convivencia. ¿Me van a coger bien? Mis compañeros y mis compañeras principalmente. ¿Me van a hacer caso? ¿Me van a marginar? ¿Me van a hacer bullying? Eso es lo más importante. Porque de eso va a depender no solo también su aprendizaje instrumental, sino sus vidas. Y para eso tenemos que desarrollar la amistad. La amistad. El que esa niña de 11 años tenga a alguien en su clase, en su aula, algún igual, una persona, dos, que le defiendan delante de cualquier tipo de agresión en las redes o en lo que sea. La investigación de la que tenemos más datos desde los años 30 ya es una de Harvard, que empezó con casi 2.000 personas y ahora abarca muchos más, siguiéndoles a lo largo de toda su vida de qué depende la felicidad, de qué depende la satisfacción en la vida. Y se ve claramente que depende de las relaciones cercanas de calidad. En otras palabras, de la amistad. No depende de tener pareja o no tener pareja, porque depende de cómo sea la pareja. No depende del número de seguidores que tenemos en Facebook o en Twitter. No depende de eso. Depende de esa persona, esas 2, 5, 8, con la que tienes unas relaciones de calidad y que se pueden mantener durante toda la vida. Yo estoy permanentemente en contacto, a pesar de vivir en Barcelona y ellos en Bilbao, con mis 5 amigos de la cuadrilla que hice en el colegio a los 7 años. Eso es importantísimo para que tenga sentido la escuela, para que la escuela fomente que yo pueda desarrollar esas amistades y me protejan ante cualquier tipo de agresión o de intento de agresión. Ahora bien, aquí también hay confusión, como con Ausubel en el segundo, en el tercero con la reproducción. Hay una confusión tremenda. Hay gente, y recientemente hemos tenido un congreso feminista que se hace cada año aquí, y había alguna de las personas que venían incluso a hablar, extraordinarias personas, totalmente a favor de violencia cero, muy en contra de la violación, muy en contra de la pederastia, muy en contra del sexismo. Y resulta que seguían a Foucault. Pero si Michel Foucault dijo claramente, y lo repitió y lo defendió, y está por ahí, os envío todas las citas que queráis, que se tenía que suprimir el delito de pederastia, que había que tener la posibilidad de tener relaciones con niños y niñas de cualquier edad.
si defendió a pederastas, si decía que los psiquiatras se equivocan porque no se dan cuenta que frecuentemente es el niño o la niña el que seduce al adulto. Pero si Foucault defendió que se despenalizara la violación, pero entonces, ¿por qué me lo defiendes? Nadie supo contestar. Nadie de quienes defendían y tenían de referente a Foucault supo contestar por qué. Bueno, porque está de moda. Porque, bueno, a mí me ha servido. Bueno, pues muy bien, a ti te ha servido. Ya nos digas para qué si quieres, pero desde luego las escuelas no. En las escuelas solo bases teóricas que defiendan violencia cero, no las que defiendan la pederastia. Que luego nos desprestigiamos entre otros científicos y científicas enormemente. Yo estoy con premios Nobel de cáncer, etcétera, y tienen una visión a veces de que no nos orientamos. Es que cuando se enteran que seguimos, a veces incluso en temas de género o de convivencia en las escuelas, a un tal Foucault que era todo lo contrario, y dicen, estos están locos, pero ¿qué hacen en ciencias sociales? ¿No? Entonces esas cosas hay que corregirlas urgentemente. Vamos con otro principio, el sexto, la solidaridad. Creación de sentido afectaba más a los sentimientos. Solidaridad afecta a los valores. Se ha dicho muchas veces, y lo sabemos todos y todas, ya sé que lo sabemos y que es una repetición. En valores, lo mismo que en sentimientos, las niñas y niñas no aprenden tanto lo que decimos como lo que hacemos. Entonces, ¿por qué? A veces decimos, esta escuela es muy buena en valores, porque tiene programas de educación en valores. Pero no hemos quedado que no es así, que no es lo que dicen, sino lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Pero ¿qué es lo que hacen no en clase de valores? ¿Qué es lo que hacen en clase de física? ¿Qué es lo que hacen en clase de filosofía? ¿Qué es lo que hacen en el patio? Por tanto, la solidaridad no es algo tanto para hablar de ello, como para practicarlo, para hacerlo. Una escuela que transforma sus actividades con las actuaciones educativas de éxito. Por ejemplo, los grupos interactivos que estamos poniendo de ejemplo. Ahí los niños y niñas se están ayudando todo el día, que están haciendo grupos interactivos. No es el rollo de darles educación en valores o en solidaridad. Pero eso hace que nosotros y nosotras seamos también gente comprometida, porque tenemos que dar ejemplo en nuestra vida. Por eso el CREA ha sido el único grupo de investigación de toda España que ha roto el silencio sobre la violencia de género que hay en las universidades españolas. Y muchas autoras y autores de género que han hecho su carrera gracias al género y gracias a la violencia de género incluso, han estado en contra de las víctimas, a cambio de pago por conferencias en determinados congresos, o a cambio de encargos que se les hacían. Y han estado con los acosadores. Hombre, entonces, ¿qué aprendemos? A lo mejor un grupo que se dedica a la educación ética y moral, pues a lo mejor está con los acosadores. Pero entonces, ¿qué es lo que está enseñando? ¿Qué es lo que está haciendo de formación al profesorado? Yo os aconsejo que siempre, cuando decidáis una formación y decidáis un conferenciante, miréis lo que ha hecho. Es impensable que venga a dar en un congreso un señor una conferencia sobre operaciones al corazón que nunca haya hecho ninguna operación exitosa. A ver cuándo logramos que nadie pueda venir a un congreso a explicar sobre educación, que lo que explica, aunque él no lo haya hecho, no importa, es mejor que lo haya hecho, pero si no lo ha hecho, ¿qué explica? Lo que ha mejorado los resultados. Y le preguntamos, oye, eso que me explicas, ¿dónde ha mejorado los resultados? ¿Dónde está evaluado eso científicamente? Lo que mejoraría la educación, si hiciéramos eso. Lo que mejoraría la sociedad, digamos, si tuviéramos esa postura valiente. Porque no es lo que ocurre, no es lo que ocurre. Conferenciantes famosos, españoles, entre otros, que han ido muchísimo a México y a otros sitios, ¿no? Incluso que se han atrevido a veces a hablar de comunidades de aprendizaje, sin haber visitado nunca ninguna, ¿no? Y a veces se les cita. Eso es un desastre, es lógico.
No solo un desastre por lo que repercute en el aprendizaje de los niños y niñas, un desastre por lo que repercute en el prestigio de la educación en otros ámbitos en los que no se actúa de esa manera. Solidaridad es solidaridad y es mundial, y lo estamos viendo, somos una única humanidad. Hemos de valorar nuestras diferencias, fomentarlas, etcétera, etcétera, pero sabiendo que somos una única humanidad. Aquí se decía, no, es que eso es el contexto de China. Sí, pues hoy, no solo Italia, hoy ya España tiene más muertes por COVID-19 que China, con una población 30 y pico veces menor. No, es que Corea, eso que ha hecho del seguimiento, digamos, de los ciudadanos y ciudadanas sin necesidad de tanto confinamiento, un éxito enorme. No, pero es que eso es, sí, pues mirad, somos una única. Yo, por ejemplo, veo gente que se citan a veces que dicen, no, es mejor la perspectiva conversacional que la perspectiva del diálogo. Porque el diálogo es etnocentrista europeo. Y la conversacional incluye la decolonización. Y luego citan autores europeos para decir eso. Pues está Paulo Freire, brasileño. ¿Estáis diciendo que la perspectiva de Paulo Freire de diálogo no incluye la decolonización? ¿O que hay otros conceptos que los incluyen más? Práctica más solidaria y teoría más solidaria en educación que la de Freire no conocemos, ¿no? Y desde luego en su concepción del diálogo entraba totalmente la perspectiva decolonial, o como la queráis llamar, la perspectiva de que no se tienen que imponer unas zonas del mundo a otras, sino que tenemos que tener un diálogo igualitario, no solo individual entre personas, sino entre culturas, entre países, entre organizaciones, entre sectores profesionales. Si quieren promocionar otra cosa, perspectiva, que lo hagan, pero que no digan mentiras sobre lo que es el diálogo. Y ya no Freire, desde épocas muy antiguas, y nos vamos a la filosofía griega, y nos vamos a Sócrates, Heráclito, diálogos, incluían ahí, especialmente Heráclito, incluían pues todo lo que es más racional, digamos, entre comillas, porque racional es todo, pero bueno, lo que entendemos por racional, los que no saben de neurociencia dicen que está en un hemisferio del cerebro, sin entenderlo de la plasticidad, de lo emocional, que dicen los que no saben de neurociencia, que está en otro hemisferio. Si estaban incluidas las dos cosas dentro del diálogo ya desde entonces, fijaros, si, digamos, hace absolutamente siglos de eso. Dentro del diálogo entra todo. El diálogo es una interacción. Y está todo el desarrollo de actos comunicativos, de actos de habla. Y en el acto comunicativo entra absolutamente todo. Y por supuesto es igualitario. Y es igualitario también a nivel de solidaridad internacional y de solidaridad mundial. Las actuaciones educativas de éxito son universales. En cualquier sitio que se apliquen, si se hace bien, dan mejores resultados. No son rurales, ni urbanas, ni europeas, ni latinoamericanas, ni africanas, son generales como lo es la ciencia a nivel mundial. Y precisamente es uno de los requisitos para que una actuación sea aceptada como actuación educativa de éxito, que se haya aplicado en muy diferentes contextos y que en todos ellos dé una mejora. Y nos vamos con el último punto. Igualdad, el último principio, el 7, de diferencias. No hay diferencias culturales en cuanto a los niveles educativos a los que pueden llegar. No se puede identificar una diferencia cultural como un menor nivel de algo, de inteligencia, de lo que sea. Y cuando no se hace eso es cuando se obtienen muy buenos resultados. Desde hace muchos años la ciencia ya es multicultural. Como nos dice también Amartya Sen, que es hindú, eso de que la racionalidad la tenéis en Occidente y el diálogo, venga ya, que en la India es muy anterior. Tiene el libro La India Argumentativa, creo que en castellano no sé
ha traducido así también en la India contemporánea, creo, lo que lo explica claramente. Eso de que el diálogo es suficiente y lo tenemos que rechazar aquí, pero si aquí lo teníamos mucho antes. La lucha por la igualdad de género también. Dice, ¿dónde hay presidentas? ¿En Estados Unidos, en Francia o en España? ¿O en India y Pakistán? ¿Dónde ha habido presidentas? No podemos establecer ahí... Y entonces, las teorías que tenemos que hacer tienen que ser también interculturales, lo mismo que interdisciplinares, desde todas las culturas, conjuntamente, no desde una cultura para luego aplicarlo a otra. Y así se ha construido el aprendizaje dialógico, desde culturas distintas, como también vienen compartiendo palabras, especialmente en el último capítulo, precisamente en el capítulo 7. Y es así. Y por lo tanto, otras teorías que sí fueron científicas, por ejemplo, en psicología, no como la de Husserl, que no lo fue nunca, que sí fueron científicas, hoy están refutadas por otras mejores. Piaget hizo unas grandes aportaciones a la ciencia de su día, pero que hoy están ya muy superadas, entre otras por un contemporáneo suyo, que era Vygotsky. Claro, Piaget hizo su teoría básicamente basada en 3 menores, que eran sus hijos e hijas, de una determinada clase social, de una determinada cultura, de un ambiente. Hoy eso ya no es una forma válida de hacer una teoría del desarrollo. Y sus diferencias con Vygotsky son abismales. Voy a señalar solo una, y luego si queréis en el diálogo señalo más. Él hablaba del habla egocéntrica, egocentric speech, que dependía de la edad. Por tanto, a tal edad estás en tal periodo de desarrollo. En cambio, Vygotsky hablaba del habla interna que es resultado de las interacciones con los demás, muy en línea con Herbert Mead. Desde luego, los que presentamos artículos científicos a revistas, si ahora enviáramos a una revista, y os propongo que hagáis la prueba, con una teoría del desarrollo, y en la metodología explicamos que lo hemos hecho con 3 niños o niñas, y que son nuestros hijos, no hay ninguna posibilidad, si es una revista científica, de que pase a revisión. Hoy ya se trabaja de otra manera. Y cualquier teoría del desarrollo del niño, la niña, o adolescente, o de la madurez, tiene que partir de observaciones hechas en muy diferentes culturas, en muy diferentes clases sociales. Si no, no puede ser una teoría del desarrollo. Es una teoría del desarrollo de un determinado grupo de población concreto, pero no es una teoría del desarrollo universalizable, que es lo que ahora se busca en la ciencia. Porque la ciencia surgió para mejorar la sociedad. De hecho, las ciencias sociales y las mismas psicología, por ejemplo, pero todas las ciencias sociales nacieron con las revoluciones democráticas, la de Norteamérica, luego la francesa, etcétera, etcétera. Cuando los pueblos decidieron autogobernarse, para autogobernarse mejor, decidieron que se tenían que autoconocer. Y entonces empezaron a pagar sueldos a unos señores y señoras, sobre todo señores en aquella época, que fundaron cosas como la psicología, la sociología, etcétera, etcétera, con ese objetivo de ser servidores y servidoras públicas al servicio de la población. Para que la población les dijera, queremos conocer esto. Y ellos dijeran, vale, yo lo estudio y os lo paso. Pero luego me decís si os ha sido válido o no, para mejorar vuestras situaciones de vida individuales y colectivas. Todo eso, como dice Max Weber, se burocratizó. Y al final los sectores profesionales, etcétera, etcétera, fueron construyendo sus propios castillos, digamos, de poder. Pero eso se ha acabado. Ahora la ciudadanía mundial nos dice que ni hablar. Que tenemos que construir los conocimientos científicos para resolver los problemas que la población dice. Por eso el programa de investigación científica europeo y todos en estos momentos ya no se orienta hacia objetivos europeos, sino los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Lo que la población mundial dice, en este caso con sus limitaciones a través de la ONU, es lo que tenemos que contribuir. Y ese es el objetivo de las ciencias de educación, de la formación inicial y permanente del profesorado.
de los congresos, de absolutamente todo. Todo tiene que ir dirigido a teorías y aspectos teóricos que hayan demostrado en la práctica que mejoran los resultados. Y eso es fenomenal, porque recupera el sentido que tenían las ciencias sociales. Pero también porque recupera el sentido de por qué quienes estamos hoy aquí en esta conversación, hubo un día que decidimos dedicarnos a la educación. Teníamos un ideal de que todos los niños y niñas, de toda condición, no hay niños y niñas de sangre azul y sangre roja, de toda condición, tuvieran el derecho a la educación. Y desde ese derecho a la educación pudieran mejorar sus vidas y pudieran mejorar las vidas de todas las demás personas con que se relacionan. Esa es la forma de hacer otro mundo mejor que el que tenemos y lo estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por esta charla que nos acabas de brindar. Muy, muy interesante, creo que muy al punto con lo que todas y todos teníamos de expectativa con esta llamada. Lo siguiente, pues, es pasar con el tema de las preguntas, los comentarios. Acá tenemos un total de 116 personas conectadas a la reunión. Entonces, bueno, la solicitud es que seamos muy breves, muy concretos, que en el chat podamos ir pidiendo la palabra también. Les voy comentando, aquí en el chat tenemos 2 personas. Vamos a comenzar con estas 2 personas, 3 personas. Bueno, yo les voy a ir dando la palabra. Les pido que sean concretos, que abran el micrófono y también si podemos abrir la cámara para que les veamos, eso sería bastante bueno. Tenemos aquí a Marta González Cázares, que nos quiere hacer una pregunta. Si nos puedes decir de qué ciudad. Y bueno, te escuchamos, Marta. Sí, de Guadalajara, Jalisco. Y soy del seminario A la sombra del árbol. Y la pregunta es, ¿la neurociencia cómo se puede avanzar en el aprendizaje? ¿Hay libros? ¿Cómo podemos conocer más de esto? Lo habló en el principio 3 de la transformación. Muy bien. Roberto, ¿voy contestando una por una o a todas al mismo tiempo? ¿Cómo hacemos? Escuchamos unas 4 y vamos dando Vale. Yo ya ven. Okay. Entonces, bueno, continuamos. La segunda pregunta que está aquí anotada en el chat, tenemos a José Miguel Ceja, por favor. Bueno, si quieren continuamos con Rafael San Pedro. No te ves. No está activada tu cámara. Sí, bueno. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí, ya? Sí. Mira, sobre todo, me interesa mucho la parte de los métodos que tradicionalmente utilizamos para la enseñanza, para el aprendizaje, la lectura, la escritura, el pensamiento lógico matemático, por ejemplo. ¿Qué tan importante es seguir un método específico o cómo se complementan con las actuaciones educativas de éxito? Ok, gracias, José Miguel. Damos la palabra a otras 2 personas y luego le damos la palabra a Ramón. Rafael, por favor. Sí, yo quisiera de alguna manera que Ramón, además de felicitarlo, nos pudiera compartir un poco más sobre las ideas de Herbert Mead en relación a los principios del yo y del nosotros, como principio de la creatividad y de la espontaneidad en estos procesos de interacción. Sabemos que, bueno, en toda la charla mencionó lo complejo que resulta en el siglo XXI precisamente considerar esa perspectiva que muchas veces nos lleva a los cambios de paradigma y entonces cómo la sociología desde esta perspectiva ha nutrido el trabajo al interior de las aulas. Gracias, Rafael. Escuchamos a Lupita Hernández y ahora sí damos paso a las respuestas. Sí,
Hola, de Guadalajara, Jalisco. Preguntar, los neuromitos que conocemos aquí en nuestro ambiente educativo está tan arraigado, por ejemplo, específicamente ese neuromito de los canales de aprendizaje, ¿cómo se contraponen con el aprendizaje dialógico? Vale, me toca, ¿verdad? Marta, con la neurociencia y educación está tan de moda que casi todo lo que se escribe y casi todos los congresos de educación y neurociencia no tienen base científica, ¿no? En algunas de las personas que han sido famosas y que se les ha pagado muchísimo los congresos y han tenido programas de televisión, eran personas que no sabían ni de neurociencia ni de educación, no tenían evidencias científicas de ninguna de las dos cosas. Y entonces han extendido esos neuromitos de los que luego hablaré al final, ¿no? Ante las críticas, entre otras de CREA, que se ha distinguido por criticar esas cosas, se empezó a recurrir a neurocientíficos. Gente que sabe de neurociencia, que no tiene las evidencias científicas de educación y que entonces cuando hablan del cerebro hablan bien, por ejemplo, dicen el estrés es negativo para el cerebro, pero luego se inventan a nivel de educación las cosas, ¿no? Las leen en los periódicos. Y entonces dicen, si hay deberes, hay estrés. Si los niños dedican mucho tiempo a aprender, hay estrés. Eso es radicalmente falso. Y ellos no lo saben. Ahora, ningún neurocientífico habla de educación. Ninguno. Kandel no habla de educación, no sabe. O sea, habla como persona, pero no habla a nivel. Cualquier neurocientífico que empiece a sacar conclusiones para educación sin leer las evidencias científicas de educación, hay que rechazarlo. Entonces me dirá Marta, ¿y a quiénes tengo que seguir? Bueno, seguir a nadie, pero leer y tener en cuenta, hay que tener en cuenta a quienes saben evidencias científicas de neurociencia y evidencias científicas de educación. Un ejemplo es Sandra Racionero, que conoce las dos de evidencias y las trabaja y las investiga. Ahora bien, un libro. Yo aconsejo el libro de Kandel. Este crack de la neurociencia que he dicho, cuando le dieron el Nobel, como a todo el mundo que le dan el Nobel, le piden, no le obligan a que haga un libro sobre su biografía, pero en su biografía dando sobre todo importancia a sus aportaciones científicas. Entonces él hizo este libro, en castellano, en español se llama En busca de la memoria, y solo leyendo ese libro, discutiéndolo, claro, lo tenéis que debatir en el seminario A la sombra de este árbol, a ver si los demás quieren, ¿no? Debatiéndolo, vais a aprender más neurociencia que con todo lo que se ha hablado por ahí del mundo. Y como si estáis trabajando las evidencias científicas de educación, esas no os van a venir. El Kandel no os dice lo que hay que hacer en educación, pero vosotras y vosotros en esos debates podéis lograr sacar conclusiones muy buenas para la educación. José Miguel, el tema de los métodos es un tema muy debatido y que genera eso, paradigmas diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, el poner el énfasis en si escogemos este método o escogemos este otro método, no hay evidencias científicas que dé buenos resultados y al contrario, hay evidencias científicas de que las guerras de métodos provocan empeoramiento de resultados, no porque sean malos esos métodos, sino porque esa guerra metodológica evita las evidencias, digamos, científicas, ¿no? Por eso a veces se acusa el aprendizaje dialógico de ser ecléctico en cuanto a los métodos, pero lo va a seguir siendo, no ecléctico, sino abierto a los diferentes métodos hasta que aparezca evidencias científicas de que hay que seguir este método concreto, ¿no? Por ejemplo, aquí en España hubo una guerra en los años 80 de métodos tremenda por un par de ocurrentes que decían que la lectura tenía que ser constructivista y que, bueno,
Si el papá o la mamá le enseñaban en casa la P con la A, papá, la destrozaban de por vida. Con la idea de que si se aprendía más fonémico, gráfico, de la grafía o lo que sea, pues habría unos problemas de lectura de por vida. Claro, eso es fácil demostrar que es falso. La mayoría de premios Nobel de literatura han aprendido la P con la PA. Yo no soy defensor de eso, yo soy de la lectura global, personalmente. Pero una cosa es de lo que yo sea defensor, a partir de la globalidad del texto, y otra cosa es lo que esté demostrado científicamente que es válido. Por lo tanto, dentro del aprendizaje dialógico entran todos los métodos, siempre que se hagan con grupos interactivos, con tertulias literarias y con las actuaciones de éxito correspondientes, ¿no? Aquí ha habido más recientemente una guerra por la metodología de proyectos, si es mejor proyectos o es mejor tal. Bueno, hay gente que hace metodología de proyectos y que da unos resultados extraordinarios, hay gente que da metodología de proyectos y da unos resultados desastrosos. Depende de que las haga con actuaciones de éxito o no las haga con actuaciones de éxito. O sea, respondiendo a la pregunta, el énfasis de aprendizaje dialógico no está en los métodos. Todos los métodos pueden servir, los que decidáis en cada sitio. Está en las actuaciones de éxito refrendadas, digamos, científicamente. Rafael, Herbert Mead tiene una concepción que cada vez se sigue más en ciencias sociales. Él es psicólogo también, es un psicólogo social, no psicólogo de la educación. Era, vamos. Y entonces, su idea básica es, claro, es que en inglés está muy claro, ¿no? Es I, ¿no? El me, o sea, está el I, el yo, el me, y después el self, que lo podemos traducir por lo que queramos, por persona, por el sí mismo, lo que sea, ¿no? Desgraciadamente en español muy frecuentemente se ha traducido con la misma palabra el I y el self, y entonces se ha liado, ¿no? Pero bueno, está el I, vamos a decir que es el I, vamos a decir que es yo, el me, que es mí, y el self vamos a llamarlo persona, ¿no? Como hacen algunas traducciones. Sobre todo la persona es el diálogo, el habla interna continua, por eso conecta con el habla interna de Vygotsky, que tenemos incluso aunque no hablemos, aunque no abramos la boca. Estamos constantemente dando vueltas, ¿no? Y eso conecta muy bien con los descubrimientos que hay ahora de la neurociencia, aparte de toda la psicología de educación de Jerome Brunner, etcétera, etcétera, y conecta muy bien y cada vez, es curioso, y cada vez se cita más, ¿no? Y eso es lo que pasa en los grupos interactivos o en las tertulias literarias, por cambiar, o musicales, ¿no? Dialógicas, es decir, yo estoy dando vueltas, estoy escogiendo el fragmento que voy a leer cuando haya la tertulia, ¿no? Estoy leyendo el libro, pero estoy dando vueltas. ¿Cuál leeré? ¿Qué me dirán los demás? ¿No? Tengo los demás dentro de mí, ¿no? Porque el mí es eso, a las demás personas dentro de mí. Yo en estos momentos estoy teniendo a mi madre durante toda esta conferencia. La estoy teniendo, no la he olvidado, la tengo ahí. Y me está influyendo también en la emoción con lo que puedo hablar. Y el peligro de contagio. Tenemos a los demás dentro. No es un habla egocéntrica, como decía Piaget. Es un habla interna en relación interactiva. Y ahí el autor que más lo trabajó fue Herbert Mead, que, como he dicho, dio origen a lo que se llama el interaccionismo simbólico, aunque él no utilizara, digamos, esa expresión. Bueno, los neuromitos están por todos lados, digamos. El de los canales de aprendizaje y un poco todos los demás. Entonces hay que desterrar todos los neuromitos, no solo los neuromitos, sino los neuroedumitos, que son esos que hacen los que saben de neurociencia, pero no saben, digamos, de evidencias científicas de educación. Nuestro cerebro tiene una enorme plasticidad. Está preparado para todo tipo de aprendizajes. Eso de que hay gente que tiene el cerebro más preparado para el arte, otros para las matemáticas, otros, es radicalmente falso. Y eso no son descubrimientos actuales de la neurociencia. Ramón y Cajal, creador de la neurociencia, lo dijo ya. Cada persona puede ser constructora de su propio cerebro. Entonces, no digamos a los niños y niñas, no, es que a este le va más el arte. Será porque le motiva, no porque su cerebro le enfoque hacia ahí, ¿no? Y en ese sentido, el concepto de inteligencias múltiples, que es un concepto científico interesante, se ha utilizado muy mal en la educación, ¿no? Para meter a este en este canal, digamos, y a este en el otro. No, tú estás preparado para todo, hay que decirle a los niños y niñas.
elige qué es lo que quieres hacer. Pero no digas que tu cerebro, el cerebro no está preparado para nada en concreto, está para todo, absolutamente, desde el inicio de la neurociencia, desde Ramón y Cajal. Ya está, ya. Nos da tiempo a otros 4, creo, ¿no? Sí, muchas gracias, Ramón. Bueno, tenemos en la lista a Ruth Cordero. Por favor, Ruth, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Un saludo desde Monterrey, Nuevo León, Ramón. La pregunta va encaminada a esta parte de la cuarentena. Sabemos que los 7 principios del aprendizaje dialógico son una oportunidad para este momento en que están en interacción padres de familia, estudiantes y abuelos, etcétera, para aprovechar todos los principios que se generan. En las escuelas vulnerables donde yo trabajo en Nuevo León, en San Pedro y en Santa Catarina, se está generando el proyecto y hemos hecho grandes avances. Sin embargo, a mí me gustaría que de manera específica hubiera alguna recomendación para los docentes en este periodo de cuarentena para seguir favoreciendo los 7 principios del aprendizaje dialógico en alguna situación puntual en que pudiéramos apoyarlos. Gracias. Adelante, Ramón. Ahorita no hay nadie más anotado, entonces te escuchamos. A ver, yo creo, o sea, yo no tengo que decir lo que tenéis que hacer, pero como lo preguntas, Ruth, yo digo que por un lado nos podéis apoyar los que ya estamos en confinamiento, pero por otro lado, y os voy a decir lo que estamos haciendo, pero por otro lado, me parece que debierais preparar a vuestra población y a vuestras familias, especialmente las más desfavorecidas, para afrontar una situación que no podéis afirmar que no vaya a ser como la nuestra. O sea, no lo sabemos todavía. Entonces, yo creo que esta comunicación internacional que estamos haciendo, ya que comunidades de aprendizaje existen en muchos sitios, es muy importante. Concreto un poco más. Mira, lo que estamos haciendo es, decía Paulo Freire, que hay que transformar las dificultades en posibilidades. Lo que estamos haciendo es fomentar mucho la teleeducación, lo que estamos haciendo ahora. Entonces, por ejemplo, tertulias literarias, dialógicas y de otro tipo, tertulias dialógicas en general, se están haciendo por la misma vía que estamos en estos momentos formándonos. Y sin pretenderlo, con la discusión del libro que se ha escogido de obra clásica, en la conversación salen los temas del COVID-19 y cómo prevenir a nuestras familias y a nuestros amigos y amigas en torno a él, ¿no? Estamos creando comunidades virtuales de niños y niñas de 3 años. Bueno, yo tengo un hijo de 4 años y está súper activo, digamos, con sus amiguitos de la clase, cada uno desde su casa, haciendo trabajos conjuntamente, etc., ¿no? Hemos creado campeonatos de ajedrez a nivel, digamos, también online. Es una gran oportunidad para desarrollar las comunidades de aprendizaje online, digamos, para hacer todas las actividades que hacíamos y, digamos, online. Si estáis en condiciones de poder darnos un apoyo, yo os pediría que las comunidades de aprendizaje que tengáis posibilidades o algunas personas que tengan posibilidades de online se conecten con otras comunidades de aprendizaje de aquí, de España, una a una, que yo de la hermandad entre escuelas y con los niños y niñas de aquí, porque es algo que yo hice mucho con China, hicimos mucho el CREA, con los que estaban aislados. Simplemente una conversación como la que tú y yo estamos teniendo. Ok, gracias. Bueno, tenemos tres personas más, las escuchamos y bueno, con eso estaríamos finalizando la charla. Tenemos a Lulú Muñoz, adelante. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias, Ramón. Ha sido de verdad un privilegio estar presentes en tu charla y bueno, te mandamos de corazón a corazón un abrazo solidario para todos ustedes.
Y bueno, mi pregunta es relacionada en términos de las evidencias científicas que existen sobre los resultados de poner en práctica las actuaciones educativas de éxito en algunas escuelas ya transformadas en comunidades de aprendizaje. Más bien sería como solicitarte la recomendación de algunos artículos científicos en donde pudiéramos documentarnos más sobre el impacto, principalmente en la dimensión instrumental, que es algo que constantemente nos preguntan, ¿no? O sea, ¿qué evidencias tenemos y dónde las podemos encontrar que tenga que ver con resultados de evaluación y que no solamente sean los resultados de las pruebas estandarizadas? Gracias. Un abrazo. Gracias, Lulu. Escuchamos a Gabriela, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Ramón, ha sido un placer haber escuchado tu charla. Qué experiencia tan grata. Un saludo para todos. Mi pregunta va con relación a hablaba sobre investigaciones que se han hecho en Harvard con relación a la creación de sentido, esta parte de la afectación de sentimientos, etcétera, las relaciones cercanas de calidad. ¿Qué bibliografía podría apoyar esto ya en práctica cotidiana, o de qué pudiera apoyarme para poder empaparme más al respecto? Muchas gracias y un saludo. Gracias, Gabriela. Y por último escuchamos a Mariali. Hola, Ramón, también un gusto, un privilegio escucharte de acá. Te admiramos y apreciamos mucho todo tu trabajo y el del equipo. Siguiendo con la pregunta de mi colega, pues yo en particular considero que este modelo es de los más sólidos en cuanto al potencial de aprendizaje de los niños y al fortalecimiento de la comunidad democrática escolar, y lo aprecio mucho por su profundidad. Sin embargo, algunas personas ajenas al campo de educación, más bien en ámbitos pues de financiamiento, a veces piden resultados en indicadores cuantitativos. ¿Qué podemos hacer para educarlos, para orientarlos en cuanto a la aportación más profunda de comunidades de aprendizaje? Aquí está. Gracias. Bueno, escuchamos también a Marbella May, que nos quiere compartir algo, y ahora sí le damos paso a Ramón. Gracias. No, ¿me escuchan? Bueno, espero que sí. Yo quisiera que me aclararan sobre la dimensión instrumental. No me queda claro cómo identificar, cómo se considera o cómo se construye, mejor dicho, esa dimensión instrumental. Bien, gracias por el apoyo que todas las personas, las que habéis hablado y las que no, me estáis dando, de corazón a corazón también. Y vamos un poco con la pregunta de Lulú. Mira, los datos de cada escuela, sean cuantitativos o cualitativos, los tenéis vosotros y vosotras. O sea, yo no tengo los resultados de vuestras escuelas, ni los institucionales, ni otros, digamos. Entonces, lo que sí me comprometo, y yo creo que Vía Educación conoce ese compromiso y es el contacto mejor que podéis utilizar, creo. Si nos dais datos, nosotros hacemos un preanálisis científico que lo enviamos a evaluación a la comunidad científica internacional. Y si nos la aprueban, es que está bien, y si no nos la aprueban, pues habrá que rectificar, ¿no? Digamos, podemos hacer ese tipo de, digamos, de puente, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría? Nos gustaría algo que no existe en educación. Es que hubiera unas evaluaciones transparentes, etcétera, etcétera, un PISA mejorado que introduzca, digamos, la variable de qué proyecto educativo sigue la escuela. Por ejemplo, si sigue comunidades de aprendizaje o no sigue. Pero eso no va a existir en varios años. Primero porque es más costoso económicamente, pero sobre todo porque hay resistencias a que se vea que un determinado proyecto es mejor que otros, digamos, ¿no? Entonces eso no lo tenemos. Ahora, lo que sí tenemos es
Lo mismo que os estoy diciendo, enviáis datos, hacemos el análisis, lo enviamos, pues ya hay muchos artículos científicos, como ese que ha citado Roberto, que ganó el premio al mejor artículo científico de la Cambridge Journal of Education del 2013, en la que presenta resultados cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos tanto institucionales como no institucionales, pero hay, yo sé, 100 artículos o más que a través de Vía Educación yo los puedo hacer llegar, etcétera, y a través de Vía Educación los podéis tener, ¿no? Eso es una evaluación científica. Alguna gente cree que evaluación científica, ¿no?, es encargársela a alguien que no tiene nivel científico y que subjetivamente diga hay estos datos o los otros, ¿no? A nosotros, al CREA, nos encantaría que nos llegaran los resultados, tanto institucionales como no, de las escuelas, de todo el mundo que sigue en el proyecto, ¿no? Nos encantaría, nos comprometeríamos a trabajarlo, pero no nos llegan. Es decir, nos llegan algunas, las que nos lo quieren enviar, pero no nos los llegan absolutamente de todo el mundo. Pero esto no pasa en comunidades de aprendizaje. Pasa en todos los proyectos educativos. No hay ninguna evaluación de ese tipo de ningún proyecto educativo. Lo que sí hay es evaluaciones que llaman evaluaciones que no son científicas. Gente que las hace que no, o fundaciones o tal, que hacen cosas que no tienen ninguna validación científica. Esas evaluaciones no son evaluaciones, son ocurrencias, son muy negativas para el derecho a la educación, digamos, ¿no? Claro, en el tema un poco de esa investigación que digo de Harvard, ahora ya voy a la segunda pregunta. Los datos están en abierto, la mayoría de datos están en abierto, creo que desde el año 38, ¿no? Entonces, con arreglo a esos datos, pues ha habido gente que ha sacado, digamos, conclusiones. De todas formas, como creo que lo que te interesa no es solo lo de esa investigación, que he puesto de ejemplo, sino también de otras, y te interesa lo de educación en la amistad, pues por favor, Roberto, tú me lo recuerdas y me lo pides por mail y le envío cosas a quien ha hecho la pregunta. Luego, un poco los indicadores, Mariali, eso es lo que quisiéramos, eso es lo que quisiéramos, pero hechos bien, es decir, eso, que PISA lo hiciera, o que el gobierno de México, el de España, bueno, en España sí que hemos logrado un gobierno que lo haga, que es el andaluz. Andalucía sí que tiene, y lo tiene en abierto también en Internet. Digamos, que hagan eso. Lo que no vamos a consentir y no vamos a aceptar es que algún ocurrente diga que él hace la evaluación de comunidades de aprendizaje. No lo vamos a aceptar. CREA lo desautorizamos públicamente y nos parece todo lo contrario a lo que estoy explicando de las evidencias científicas. Y si presentan eso públicamente y lo publican, nosotros escribiremos públicamente desautorizando ese tipo de evaluación, que es un engaño del mismo tipo que los neuromitos. Por lo tanto, claro, no hay esos indicadores. Quisiéramos que los hubiera y un día los habrá, pero todavía no los hay. Mira, voy a explicar una cosa de eso. Yo estuve en el inicio, yo era el representante de UNESCO en el inicio de lo que hoy es PISA. Y UNESCO se acabó saliendo, y entonces me salí yo también, lógicamente, ¿no? Y ya se quedó la OCDE. El sistema de evaluación que proponíamos nosotros desde UNESCO era mucho mejor. Además era cuantitativo, cualitativo, etcétera, etcétera. Podéis decir que ganó la OCDE a la UNESCO pues porque es más potente económicamente o está más en el sistema. En realidad ganó porque es más barato. El sistema que proponíamos nosotros era mejor, pero era más caro. Y eso es lo que nos pasa. Las buenas evaluaciones son muy caras. Y por eso a veces no triunfan las que científicamente son mejores, ¿no? Marbella, dimensión instrumental. A ver, la dimensión instrumental es que todos los alumnos y alumnas logren lo mismo que queremos para nuestros hijos e hijas. O sea, nosotros queremos, quienes estamos en esta reunión, que nuestros hijos e hijas, que si quieren, acaben en la universidad o acaben la secundaria como mínimo, ¿no?
No queremos que saquen buenos resultados en las evaluaciones con las que estamos de acuerdo. No, no, no. Queremos que saquen buenos resultados en las evaluaciones con las que no estamos de acuerdo también. Por eso, si les hacen una prueba en la secundaria y no estamos de acuerdo, queremos que la aprueben. Por eso, si van a pedir un trabajo el día de mañana y les hacen un proceso de selección y unas pruebas que no estamos de acuerdo, no decimos, como no estamos de acuerdo, me da igual qué resultados saquen. No, no, queremos que saquen esos buenos resultados. Entonces, cuando decimos instrumental, es lo que está ocurriendo eso en Joaquín Ruyra, en Montserrat y en otros centros que podría citar. Lo digo para no excluir a nadie. Queremos que esos niños y niñas pobres, inmigrantes, a veces sin papeles, saquen los mismos resultados en matemáticas, en inglés, en física, que mis hijos e hijas. Y por lo tanto nos preocupamos mucho de qué aprendizajes están teniendo y queremos que se midan, pero también aceptamos las medidas institucionales. Las institucionales, no las de algún ocurrente, en las institucionales. Muchas gracias. Quiero decir, antes que concluya Roberto, que para mí ha sido una gran satisfacción hablar con vosotros y vosotras y que me he sentido con mucha solidaridad vuestra. Muchas gracias, Ramón. Sí, de hecho, los mensajes en el chat justo ahorita versan sobre eso, sobre todo el cariño y el abrazo que te mandamos a ti y a todas las personas que están pues viviendo esta situación pues, en contextos más complicados de los que México ahora tiene y que esperemos que no escale en ese sentido pues a más lugares, ¿no? Agradecerte nuevamente el espacio. Estamos realmente muy, muy contentos. Creo que fue muy enriquecedora la charla que nos acabas de compartir. Los comentarios de las personas. Yo veo en el chat que ya hay también iniciativas para enlazar escuelas a nivel nacional, para enlazar escuelas a nivel internacional. Ahora que pues tenemos esta oportunidad, ¿no? Veámoslo así también. Cada crisis siempre es una oportunidad. Entonces, bueno, aprovechémosla. Yo quedo pendiente, por supuesto, por el tema de bibliografías que nos podamos compartir y también generar espacios para compartir el análisis de las mismas, ¿no? Bueno, pues nosotros habíamos solicitado este espacio hasta las 12:30, ya no quisiéramos quitarte más tu tiempo, ya sabemos que en Barcelona ya está haciendo de noche. A cada persona que se conectó el día de hoy, pues muchísimas gracias. Somos hasta ahorita 110 personas, hubo un momento que fuimos un poquito más. Les pedimos por favor que puedan poner su cámara para que nos veamos, nos podamos despedir. Quizá no nos veamos todas y todos porque somos muchos, pero bueno, si en la medida de lo posible la pueden prender, perdón. Lo que resta de mi parte, pues es a nombre de todo el equipo de Vía Educación, de la gente de Natura, de las maestras y los maestros que incluyen, que más bien hacen posible esta red de comunidades de aprendizaje aquí en México. Agradecerte muchísimo el espacio que nos brindas, agradecer también a cada quien la atención, los comentarios y pues todo este cariño y ánimo que le ponemos al proyecto, porque vemos los resultados que nos ha dado. Y en ese sentido, bueno, pues ya creo que la mayoría está prendiendo sus cámaras. Muchísimas gracias a todas y todos. Tenemos más actividades de videollamadas en estas semanas. Ya nos estaremos coordinando con el equipo de Vía Educación. Muchísimas gracias a todos. Pues un saludo, un abrazo a cada quien desde donde se encuentren. Muchas gracias, estamos en contacto.